aquí tenéis a los dos. Florence Nightingale con su lámpara para alumbrarse durante la vela nocturna de la enfermería. Juan de Dios con su capacha para recoger los alimentos de los pobres ingresados en su desprovisto hospital. Seguro que os resultará extraño esta relación que os propongo. ¿Qué tiene que ver Florence Nightingale con Juan de Dios? Aunque los dos fueran solteros, procedían de estratos sociales radicalmente opuestos. Una de clase burguesa, el otro podría considerarse un pobre de solemnidad. Profesaron distinta religión, vivieron en países diferentes, pero sobre todo les separa nada menos que 2 siglos de distancia. ¿Existe entonces alguna oportunidad de establecer vínculos entre ellos? Pues lo cierto es que hay entre los dos una especie de imán que les atrae. De hecho, no es raro escuchar expresiones como que tal cosa que Florence dijo o hizo ya la habían planteado los hospitalarios de Juan de Dios mucho tiempo antes. La cuestión es si merece la pena ponerlos a competir, porque de haberse conocido estoy seguro que se hubieran entendido muy bien y hasta hubieran hecho cosas juntos. Y esto porque en el fondo los dos hicieron lo mismo, inspiraron una profunda renovación de la enfermería como profesión, aunque con modelos diferentes, adaptado cada cual al tiempo en que les tocó vivir. Juan de Dios empujó a la enfermería a transitar el itinerario de la conciencia, Nightingale el de la ciencia. Las enfermeras del siglo XXI somos el resultado de habernos encontrado en la confluencia de ambos caminos. Os propongo un ejercicio especulativo. ¿Qué tal si elucubramos durante los próximos minutos sobre las convergencias entre ambos reformadores? Porque lo cierto es que los dos son igualmente imprescindibles para conocer la evolución de la enfermería que hoy desempeñamos. Vamos allá. Juan de Dios vivió en el epicentro del mayor imperio del antiguo régimen, en la época en que en España llamamos los siglos de oro. De condición infortunada, se crió como pastor y luego se movió por las fronteras del imperio como soldado mercenario para finalmente establecerse en Granada. Allí experimentó el modelo hospitalario que luego sus continuadores extenderían por el mundo. El principal centro de operaciones de Florence Nightingale estuvo en Londres, en la época en que también era cabecera de un imperio. De condición burguesa, ella tuvo una esmerada educación y tejió una red de influyentes relaciones, lo que le valió para prestar valiosos servicios a la corona. Desde esta privilegiada posición introdujo un renovado modelo educativo para formar enfermeras, que es el que hoy tenemos entre nosotros, ¿no? Se dice de Juan de Dios que experimentó un proceso de conversión espiritual tras escuchar un sermón de Juan de Ávila, pero lo cierto es que aquel padre de la Iglesia se convirtió en su guía espiritual y temporal. Por su consejo, Juan de Dios realizó una estancia en la prestigiosa Escuela de Medicina del Monasterio de Guadalupe, donde aprendió los fundamentos del cuidado hospitalario. Por su parte, Florence afirmó recibir una llamada divina para entregarse al cuidado de los enfermos, pero nunca hubiera podido materializarlo sin la formación que previamente realizó con sólidas organizaciones como las diaconisas de Kaisenberg en Alemania o las enfermeras religiosas de órdenes católicas en París, Roma o Egipto. Sin duda, sus mentores, los matemáticos Sylvester y Quetelet, mucho tuvieron que ver con la racionalidad científica utilizada por Florence para demostrar la efectividad del cuidado proporcionado por las enfermeras debidamente entrenadas. Aún así, hemos de convenir en que ambos personajes tuvieron una vida espiritualmente atormentada, con no pocas contradicciones que le hicieron ser sumamente reflexivos en sus decisiones. El panorama de la enfermería británica que Nightingale enfrentó en su tiempo era sumamente desolador. En tanto representaba un desempeño socialmente menospreciado, escasamente profesionalizado, con mala fama y nula reputación. Sarah Gamp, el personaje de Dickens, puede ser un ejemplo emblemático de la degradación a la que podía llegar una enfermera mercenaria de su época. Una mujer zafia, astrosa, descuidada, con la nariz colorada y un fuerte olor a alcohol,
más interesada en los peniques que en el bienestar de las personas a su cuidado. Pero tampoco fue menos funesta la imagen heredada de los viejos hospitales medievales en tiempos de Juan de Dios, donde la ineficacia se entremezcla con el maltrato y la picaresca. El personaje cervantino de la hospitalera Cañizares es todo un ejemplo, una vieja hechicera, bruja, embustera y embaucadora de los pobres enfermos, a los que despojaba de sus escasas pertenencias al menor descuido. Juan de Dios y Florence Nightingale rompieron por la vía de los hechos la imagen estereotipada de la mala enfermera. Amparado uno en la conciencia moral y otra en la evidencia científica, ambos demostraron el efecto transformador del cuidado cuando se realiza con rigor y en un marco ético que considera la dignidad de la persona como eje para un trato humanizado. Juan de Dios lo hizo por la vía de la conciencia, posicionándose de forma comprometida ante la desigualdad y reclamando el principio cristiano de la redención a través de las buenas obras. Este se convertiría en uno de los pilares del abordaje humanista en la lucha contra la pobreza, concretado en el modelo de la hospitalidad. De hecho, dio lugar a complejas redes hospitalarias gestionadas por confraternidades, tanto laicas como religiosas, creadas específicamente para la asistencia a los enfermos. El modelo enfermero de la hospitalidad tuvo su mayor influencia entre los siglos XVI y primeras décadas del XIX, expandiéndose principalmente en territorio católico. Representa lo que suelo llamar la época áurea de la enfermería, para distinguirlo del periodo oscuro que aconteció simultáneamente en territorio reformado. Florence Nightingale hizo lo propio 2 siglos más tarde, restaurando el principio hipocrático de que es la naturaleza la que cura, demostrando científicamente que el cuidado integral de la persona en su entorno previene la enfermedad y produce resultados efectivos en el restablecimiento de la salud. Y reclamando para la mujer, a la que indiscutiblemente se reconoce su mayor competencia cuidadora, un plano profesional del cuidado que se concretó en la disciplina enfermera, dando lugar a un modelo educativo que rápidamente se diseminó, primero por la área de influencia de la Reforma Luterana, para posteriormente expandirse por el resto del mundo, y del que hoy nos sentimos herederos. Pero, ¿puede establecerse una continuidad entre uno y otro modelo? ¿O fueron expresiones debidas a casualidades históricas? A los historiadores nos cuesta aceptar el principio de casualidad, pero en este caso existen evidencias de causalidad que hasta ahora han sido inadvertidas o directamente omitidas. Durante la época áurea se imprimieron los primeros manuales para la formación de enfermeros, escritos por enfermeros. El último de ellos, El arte de enfermería de José Bueno y González, fue publicado en 1833, solo 2 años antes de que los reformistas españoles suprimieron las órdenes hospitalarias y expropiasen sus bienes y hospitales. En este libro, el maestro de novicios hace un verdadero alarde de actualización, acorde con la transformación de los tiempos, de manera que defiende la necesidad de convertir a la enfermería en una ciencia particular guiada por el principio de la observación. Florence Nightingale contaba entonces solo 13 añitos y empezaba a notar los primeros síntomas de su innata inclinación hacia el conocimiento y a procurar el bien a sus prójimos. Apenas 4 años después ya había decidido ser enfermera y 15 más tarde se embarca en la Guerra de Crimea, donde como enfermera profesional trazó la gesta que le inmortalizaría para la historia de la humanidad. La cuestión es si, en el entretanto, Nightingale, que había sido educada en la Iglesia anglicana, llegó a tener conciencia de la existencia del modelo de la hospitalidad que tanto desarrollo había alcanzado en la zona católica. Y la respuesta es que sí, que incluso le obsesionó tanto que en sus viajes por el extranjero no perdía la oportunidad de conocer la labor hospitalaria
que estaban llevando a cabo las enfermeras religiosas de diferentes congregaciones. En un momento de su vida llegó incluso a plantearse solicitar su ingreso en las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl. De hecho, entre las enfermeras que reclutó para la asistencia del hospital de Scutari en Turquía, se hizo acompañar por un núcleo de religiosas católicas, lo que le valió no pocas críticas por parte de sectores radicales. Consciente del papel creciente de la ciencia, Florent defiende en sus notas de enfermería el valor de la observación para el buen ejercicio de la enfermera. A partir de este momento se entenderá como una profesión laica desempeñada por mujeres debidamente formadas y remuneradas. Como podemos evidenciar, no hay lugar para establecer absurdas rivalidades entre nuestros dos señeros personajes. Se trata de una alternancia de modelos que responden cronológicamente a épocas diferenciadas pero conectadas entre sí de forma natural. Primero por la vía del humanismo práctico y luego por la de un feminismo comprometido. Ambos condujeron al lugar común en la práctica del cuidado profesional en el que hoy nos desempeñamos. Las enfermeras de nuestro tiempo no podemos dejar de reconocernos sin cultivar esas dualidades que nos caracterizan, esos matices o tendencias no excluyentes al enfocar el cuidado, que responden a las influencias de estos modelos que nos precedieron y que aún se hacen visibles entre nosotros. Florent dejó en nosotros una impronta de corte racionalista, que hoy aboga por categorizar los procesos de cuidado, por adoptar lenguaje estandarizado y normalizar procedimientos en aras de una mayor seguridad clínica del paciente, a la vez que se pretende aumentar la visibilidad del cuidado profesional. En esta corriente hemos encontrado sólidas alianzas en teóricas como Virginia Henderson y su jerarquización de necesidades, así como en el movimiento de las prácticas basadas en evidencia. Pero la genética profesional también está impregnada por ese itinerario de la conciencia que transitamos durante siglos. Los principios juandedianos de la hospitalidad aparecen en nuestra mirada constructivista, que nos orienta a reconocer en cada persona su componente biológico, psicológico, cultural, social y espiritual. Por ello, a las enfermeras nos resulta tan cómodo asumir la definición de salud formulada por la OMS al dirigir el cuidado a las dimensiones física, social y mental sin descuidar su espiritualidad. Peplot, Watson, Leininger son algunas de las pensadoras contemporáneas que nos inspiran. La investigación cualitativa y la fenomenología son los métodos que utilizamos para dotar de carta de naturaleza científica a la ética y a la humanización del cuidado. Juan de Dios y Florence Nightingale. Los dos representan el poder transformador que puede emerger desde los sectores considerados tradicionalmente débiles a través de liderazgos tan inconformistas como comprometidos. Fue así como un desheredado del antiguo régimen transformó el sistema hospitalario y como una mujer decimonónica instauró la gestión hospitalaria sustentada en el análisis estadístico. Y de paso nos legaron una de las claves para comprender el avance de disciplinas aplicadas como la enfermería, que la vía de los hechos es tan importante como la estrategia de la palabra. Por ello, la iconografía los representa en la magnificencia de sus gestos más significativos. Juan de Dios portando enfermos como símbolo del compromiso con la humanidad. Florence Nightingale portando una lámpara como representación de la luz de la enfermería como disciplina que aporta al conocimiento. Calidad en la persona y calidad en la asistencia. Juan de Dios y Florence Nightingale no fueron reformadores directos de la enfermería, sino inspiradores de una reforma que implementaron sus seguidores. La enfermería, en realidad, fue el instrumento necesario que ambos utilizaron para hacer avanzar los sistemas asistenciales en dos tiempos diferentes. Utilizaron estrategias complementarias, privilegiando ambos el establecimiento de instituciones hospitalarias renovadas destinadas al cuidado de las personas más vulnerables, ya fuesen pobres, en condiciones de fragilidad o soldados heridos en el combate.
dos modelos sustentados en el reconocimiento a la igualdad de derechos de las personas ante un bien común como es la salud. Es cierto, Florence Nightingale y Juan de Dios están muy distantes en el tiempo, pero ya hemos visto cómo parecen conectados a través del legado que ambos dejaron. Y aún así, nos queda un interrogante. ¿Supo Florence Nightingale de la existencia de Juan de Dios? Solo si analizamos la compleja red de amistades que tejió a lo largo de su vida podremos obtener una respuesta. Posiblemente la persona que más hizo para proyectarla hacia el estrellato fue Elizabeth Herbert, tan solo 2 años más joven que ella. Florence la conoció en un viaje a Roma junto a su esposo Sidney Herbert, un influyente político que llegó a ser secretario de guerra y precisamente el que encargó a Florence su desplazamiento a Crimea. Allí fue visitada por los esposos, convirtiéndose Lady Herbert en su más ferviente colaboradora. Cuando ésta enviudó, se dedicó a realizar obras caritativas y a viajar. En el libro que escribió sobre su viaje a España, narra la visita que hizo en Granada al Hospital de San Juan de Dios, que en esa época estaba en manos de las Hijas de la Caridad. Allí describe ampliamente su encomiable modelo organizativo, glosando también la biografía de su fundador, de Juan de Dios. Sería descabellado pensar que esta edificante experiencia fue compartida con su amiga Florence a su regreso. Cuando menos, seguro que Florence leería su libro. Como todos los grandes novatores, tanto Juan de Dios como Florence tuvieron no pocos detractores que entorpecieron todo lo que pudieron su labor. Aún hoy existen negacionistas que ponen en duda la trascendencia de su obra, lo cual no enturbia la valía de ambos personajes, que alcanzaron las mayores cotas de reconocimiento social en su época. Florence fue la primera mujer en recibir la Orden de Mérito del Reino Unido y también en ser admitida en la Real Sociedad Estadística Británica. Juan de Dios, que murió relativamente joven, alcanzó el mayor reconocimiento que un cristiano podía recibir en su tiempo, la santidad. Tras ello, no ha habido otra enfermera o enfermero con tanta proyección universal. Por ello, no debemos dejar de reconocerlo por igual. Y hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado esta incursión en las intimidades de estos dos personajes tan entrañables para la enfermería y os animo a que dejéis vuestros comentarios y preguntas en esta misma página. Luego lo utilizaremos en el coloquio en directo el día 12. Así que os esperamos allí. Muchas gracias.